Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Adrián Monserrate y estamos de día de descanso en el Giro de Italia, pero mañana regresa la carrera, así que vamos a analizar el recorrido de esta segunda semana. En primer lugar os quiero decir que si os gusta este contenido, si os gusta lo que hago, ya sabéis que me apoyáis dándole al botoncito de me gusta, suscribiéndoos también al canal y activando la campanita para que YouTube os avise de cualquier cosa que vaya subiendo. Y vamos a empezar ya con el análisis del recorrido de esta segunda semana, con etapas un poco variadas, con la crono, con la montaña, el domingo etapas de media montaña también entre semana. Y empezamos sin ir más lejos con la etapa número 10, etapa en la que habrá que estar pendientes del viento porque hay tenéis como la etapa circula pegada a la costa del Adriático, especialmente en la zona intermedia del kilómetro 79 al 117 aproximadamente. Ahí es muy probable, según la predicción, que entre viento, lo ideal para que se produzcan esos abanicos, y habrá que ver, ¿no?, lo que pasa. Ahí tenéis el perfil, lo que comentamos, ¿no?, justo ese tramo llano que se ve ahí desde el kilómetro 79 hasta el 117 aproximadamente es el que van pegaditos a la costa y en el que puede entrar viento. Pero ¿qué pasa después? Pues pasa que en esos últimos 60 kilómetros ya sí que cambia la cosa, porque la carrera se mete por los alrededores de Tortoreto con un recorrido colinoso que puede dar pie a muchas cosas y en el que seguro que será muy difícil controlar. Sin ir más lejos, vamos a ver los perfiles de esos muros. Ahí tenéis Tortoreto con 2,9 kilómetros al 7% de media, Colonela con 3 kilómetros al 9%, Controguerra con 1 kilómetro al 10% y ese pico ahí del 24%. Y otra vez Tortoreto con 2,5 kilómetros al 7%. Es un recorrido, como veis, de sub y baja constante, recorrido en el que no hay un metro llano y en el que evidentemente habrá que estar también atentos a las bajadas, porque sí que las carreteras son estrechitas y hay alguna curva peligrosa, así que habrá que estar ahí pendiente. Respecto a la resolución de la etapa, pues no sé muy bien lo que puede pasar. Puede haber que se deje una fuga, no como es habitual, y que se la jueguen ellos. Pero es que por cómo es el recorrido, por cómo son estos muros, quizá es probable que gente como Sagan o De Mare los puedan pasar, así que también probablemente se pueda ver ahí un amago, entre comillas, de sprint masivo. Pero es que también, si se ponen los equipos de la general a tirar y a tomárselo en serio y a ir fuerte, por ejemplo, Vincenzo Nibali o Jakob Fuglsang, sin ir más lejos, si se toman esta etapa como un pequeño Giro de Lombardía con estos últimos 60 kilómetros de sub y baja constante, creo que también podemos ver un buen espectáculo y alguna pequeñita diferencia, ¿por qué no?, de cara a la general, o al menos una llegada de un grupo reducido de 30 a 40 corredores. No lo sé, la verdad que la etapa está muy abierta, puede pasar cualquier cosa, ¿no?, porque el perfil da pie a ello, así que veremos qué ocurre en esta 10ª etapa del Giro de Italia. Etapa número 11, etapa totalmente plana, etapa que en principio debería ser sí o sí para sprint masivo, etapa que saldrá de Porto San Elpidio y que terminará en Rimini 182 kilómetros después. El día es totalmente llano, ahí lo estáis viendo en el perfil sin prácticamente ninguna dificultad, aunque ojo, porque nuevamente hay que hablar del viento. Fijaos, porque toda la etapa circula nuevamente en dirección hacia el norte, pegadita a la costa del Adriático, así que habrá que estar muy pendientes, igual que en el día anterior, del viento, que entrará también un poquito a favor, un poquito de costado. Habrá que ver finalmente cómo entra. También me gustaría destacar respecto a la llegada, fijaos ahí en ese último giro de 180 grados a 700 metros prácticamente de la meta, que bueno, es un poquito peligroso, un poquito complicado y la verdad que no puede traer más que disgustos, yo creo. Es una zona bastante complicadilla en la que esperemos que no pase nada. Como digo, etapa en la que habrá que estar con las orejas tiesas por la posibilidad de abanicos con ese viento de costado, y en la que si se llega al sprint final, viendo lo que ha hecho la pasada semana, en la primera semana, el favorito indiscutible debería ser Arnaud Démare. Etapa 12, cuidadito aquí porque ya se empiezan a poner las cosas un poquito serias. Hay 3.800 metros de desnivel acumulado y salvo los primeros 40-50 kilómetros y los últimos 10, todo lo que hay en medio no tiene ni un solo metro llano.
Ahí lo estáis viendo, hay pequeños puertos constantemente, pequeños muros, hay uno de 4 kilómetros al 8, otro de 8 kilómetros al 5%, otro de 9 kilómetros al 5,5, otro de 4 kilómetros al 6%. La verdad que es un día de sub y baja constante en el que no hay respiro salvo en esos 50 primeros kilómetros y en esos últimos 10 en los que la carrera estará ya prácticamente decidida. Aquí la gran pregunta es qué actitud se tomará desde el pelotón, con qué mentalidad se afrontará la etapa, si se deja ir a una fuga bidón para que se la jueguen ellos o pues si por el contrario algún equipo quiere controlar. Yo aquí sí que viendo el perfil de la etapa, sabiendo todo lo que queda, etapa ya de segunda semana, creo que aquí lo más lógico, lo más probable es que el pelotón deje hacer que se marche una fuga bidón con hombres, en principio que no sean peligrosos para la general y que se la jueguen entre ellos. Aunque también, ¿por qué no? Podría haber algún equipo dispuesto a controlar y dispuesto a imponer su ritmo y dispuesto a decir, aquí estoy yo, vamos a correr a lo que yo quiero, ¿no? Tanto por parte de la general, aunque esto sí que lo veo más probable sabiendo todo lo que queda, como, ¿por qué no? Algún equipo de algún sprinter que vea que su hombre rápido, que confíe en él y que crea que es capaz de superar todos estos muros, todas estas colinas y llegar a meta en un sprint, si no masivo, en un grupo reducido. Por ejemplo, estoy pensando en Bora, que quizá puede confiar en Peter Sagan y que supere bien estos 3.800 metros de desnivel, o en Groupama Français de Ye con Arnaud Démare, que aunque en principio se le debería hacer un poquito duro para sus características, viendo la forma en la que está, también, ¿por qué no? Podría pasar estos muros y podría superar este desnivel. Etapa interesante, etapa en la que, como digo, veremos qué actitud tiene el pelotón, si se deja ir a una fuga bidón o si algún equipo quiere controlar tanto para la general como para el sprint. Veremos lo que pasa, veremos cómo se desarrolla esta 12ª etapa. Etapa número 13, etapa larga rondando los 200 kilómetros, 192 en este caso, y en la que en principio parece un sprint, pero como no, el Giro no lo pone fácil, el Giro siempre pone alguna tachuela, algo para complicarle la vida a los sprinters. En este caso tenéis ahí ese par de muritos que veis ahí en el perfil situados en los últimos kilómetros. De hecho, el primero se corona a 30 kilómetros de meta y el segundo solamente a 15 kilómetros. Ahí los tenéis más en concreto. El primero, el Rócolo, son 4 kilómetros al 8% de media, con picos del 20 y del 17%. Y el segundo, el muro este de Calaone, son 2 kilómetros al 10% prácticamente. Además de las subidas como tal, que evidentemente estirarán el grupo y ahí pueden provocar algún ataque, que esperemos y confiamos en verlo, habrá que estar pendiente de cómo son las bajadas, porque la verdad que tienen miga, por lo menos la carretera es muy estrechita y aunque no son especialmente peligrosas, pueden pasar cosas. Ahí estáis viendo una captura de uno de los descensos y la verdad que la carretera es prácticamente así todo el rato. Y sin ir más lejos, aquí tenéis también un pequeño vídeo de ese mismo descenso. Fijaos en esa curva ciega que parece que no se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y no hay forma de ver el final, y desemboca, termina con esa horquilla, ¿no? Esa horquilla a derechas. Pero bueno, lo importante aquí es haceros a la idea, ¿no?, de ese terreno, que las dos bajadas de ambos muros son bastante estrechitas y aunque en principio no hay grandes curvas ni algún tramo especialmente peligroso, porque la mayoría son rectas y son con buena visibilidad y son asumibles para el pelotón, habrá que estar atento porque ahí son muy estrechitas y seguro que bajarán en fila de a uno y rapidísimo los ciclistas. También importante respecto al final, pues precisamente una curva final, igual que en los días anteriores, apenas 500 metros de meta, un cambio de sentido casi de 180 grados en el que sin duda la colocación será importantísima y ahí, bueno, si se llega a un sprint prácticamente puro, por así decirlo, será clave ver qué sprinter o qué treno coloca mejor a su sprinter a la salida de esa curva. El día en el que en principio debería aguantar gente como Démare o Sagan, pero que con esas dos cotas ahí puede dar bastante juego, seguro, espero, vamos, confío en que veamos algún ataque de alguien que lo pruebe y veremos si llega a buen puerto ese ataque en esos muros o si finalmente la etapa se resuelve al sprint masivo. Y en la etapa número 14 llega la crono, una crono bien situada, crono larga de 34 kilómetros
antes de la montaña, que es pues como se tienen que situar las cronos. Pones la crono antes de la montaña para que los buenos contrarrelojistas en principio saquen ahí distancia y los escaladores tengan que verse obligados a atacar en la montaña para recortar ese tiempo. ¿Cómo es esta crono? Pues ahí estáis viendo el perfil. La verdad que son 34 kilómetros que, aunque ahí no se aprecie muy bien, ojo, porque no es nada llana. De hecho, en total tiene 650 metros de desnivel acumulado según la Flamme Rouge, y de hecho nada más empezar ese primer punto intermedio que está en el kilómetro 7 se marca tras un muro de 1 kilómetro al 12%. Además puede parecer un poquito peligroso porque la crono acaba en bajada. Ahí estáis viendo el perfil que casi que da un poquito de miedo, ¿no? Pero afortunadamente tranquilidad y buenos alimentos, porque esos kilómetros en bajada son en una recta prácticamente sin ninguna dificultad, sin ninguna curva, así que ahí no debería pasar nada. Respecto a la crono en sí, pues para la victoria de etapa los sospechosos habituales no deberían estar ahí. Filippo Ganna, que con la forma que ha demostrado tiene muchas papeletas. También Rohan Dennis, también estará por ahí seguro. Víctor Campenaers. Estos hombres no son los que en principio deberían disputarse la victoria de etapa. Y de cara a la general, ¿qué lectura se puede hacer de este recorrido de la crono? Pues en principio es el día para que Joao Almeida dé el do de pecho. Joao Almeida es un hombre que probablemente flaquee en las etapas de montaña y en la crono va mucho mejor que el resto de sus rivales, así que si hay un día para que Joao Almeida se eche todo lo que tenga dentro, no, es esta crono, para aumentar al máximo su ventaja, para aumentar al máximo sus diferencias y para meter lo máximo posible a sus perseguidores, siguiendo él con la malla rosa, que veremos si por entonces todavía la mantiene. Otro hombre que también me parece que puede sacar buen provecho y buena tajada de esta crono es Steven Kruijswijk, porque Kruijswijk, no hay que olvidar que ahora que ya no está Geraint Thomas, es de los principales favoritos a priori al Giro, sin duda también el que mejor va. Así que Kruijswijk y Joao Almeida especialmente, pero Kruijswijk también, son los dos hombres que deberían sacar tajada, que deberían aprovechar esta crono, porque por sus características son los que más fácil lo tienen para meter tiempo a sus rivales en la general. 15ª etapa y ya empieza a llegar la no alta, pero sí que ya la montaña al Giro de Italia, al 15º día. Etapa con final en Piancavallo, final donde Mikel Landa consiguió su última gran victoria como profesional en el año 2017, aquella victoria que culminó tras una fuga y en la que fue superior a todos sus compañeros. De eso han pasado ya 3 años y medio. Sobre la etapa en concreto, la etapa de Piancavallo, pues bueno, ahí lo estáis viendo y todo presumiblemente quedará para ese final en el puerto de Piancavallo, que por su dureza pues va a decidir las cosas. Sí que evidentemente hay varios puertos previos, ¿no?, con algo de dureza. Se sube Sela Kianzután con 10,5 kilómetros al 5,5, Forquela di Monterrés 7,5 kilómetros al 7,5%, y también Forquela Palabarzana con 13 kilómetros al 4%. Pero como digo, yo creo que la clave va a estar sin duda en Piancavallo, una subida durísima de 14 kilómetros al 7,8% de pendiente media, que solamente te da un respiro, solamente suaviza un poquito en el final, porque los 6 primeros kilómetros y medio son al 9,5%. Después vienen 4 kilómetros al 7,5% y ya sí que el final es más suave al 6%. Evidentemente todo se va a decidir aquí. Lo más probable, yo creo, es que una fuga se lleve la victoria de etapa, pero los de la general aquí también debería haber movimientos. ¿Y qué es lo bueno que tiene este puerto? ¿Qué es lo que me gusta de él? Pues que lo más duro, lo más difícil, lo más complicado está en la parte de abajo, y ya a partir de ahí poco a poco va suavizando. Por lo tanto, esto lo que yo creo que debería provocar son los ataques más tempraneros. No voy a decir de lejos, porque atacar a 10 de meta no es atacar de lejos, ¿no? Pero sí que al estar la parte más dura al principio, es ahí abajo donde se deberían producir los ataques. Por lo tanto, sí que podemos ver más minutos, ¿no?, de ciclismo con los hombres de la general a la ofensiva y atacando, y no dejarlo todo para el final en las vallas. Así que confiamos en los hombres de la general, confiamos en que alguien se mueva desde la base si hace falta, que le eche lo que hay que echarle y se mueva desde abajo, y esperemos a ver qué sucede en esta primera etapa de montaña, aunque también hay que tener en cuenta que en la tercera semana quedará mucha tela que cortar y quizá algunos favoritos se dediquen a guardar la ropa y a pasar
pasar el día lo mejor posible. Esperemos que no, esperemos que veamos espectáculo y esperemos que ataquen. Y hasta aquí llega este vídeo con el resumen y el pequeño análisis, por así decirlo, ¿no? del recorrido de esta segunda semana del Giro de Italia. Si os ha gustado, dadle un buen me gusta, dadle también por ahí al botoncito de suscribir y activad la campanita para que os llegue todo el contenido que vaya subiendo, y dejadme en comentarios qué os parece esta segunda semana, qué os parecen esas primeras etapitas que dan para jugar, ¿no? Dan para que alguien pruebe cosas y dan para que pasen cosas, y también qué esperáis pues de cara a la crono, de cara a Piancavallo, como veis este Giro de Italia en definitiva. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos.